corazón de la provincia conviven la naturaleza, el entretenimiento, la tradición, los sabores regionales y la cultura. Las Flores, corazón de la provincia. Por favor, no se pierdan esta otra charla. Perdón que seamos tan referenciales en estas primeras charlas, pero después vamos a empezar a hablar de otros lugares, ¿no? Ahora se dieron con un poco todo que tiene que ver un poquito con nuestro país, pero creo que nos sirven a todos. Les quiero presentar a alguien que es otro libro abierto, que es Lorena Pérez. Lorena va a presentar las prácticas estéticas de la primera generación de diseñadores en la escena contracultural de los años 80 de Buenos Aires. Años complejos si los hubieron, ¿eh? Y va a hablar específicamente de tres diseñadores que son Gabriel Gripo, Gaby Bunader y Andrés Baño. Lore es periodista especializada en comunicación digital y moda, es editora de la web Blog de Moda, que también está en Instagram como Blog de Moda. Es un medio pionero de la plataforma del digital en Latinoamérica, lo lanzó en el año 2006. Publica en los diarios más prestigiosos de Buenos Aires como son La Nación y la revista El Oficial de Argentina. Investiga para la Escuela Parsons de New York, por ahí estaba Cintia, creo que estaba ahí en el grupo, y también para la Universidad de Palermo. Sus líneas de trabajo abordan la moda y el diseño desde enfoques históricos y sus cruces con las artes. Fue becada por el Fondo Nacional de las Artes y actualmente trabaja en el libro de historia Mujeres vestidas por mujeres. Bienvenida, Lore, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Qué placer escuchar a Patricia. Digo, no daban las manos para anotar todas las referencias y los diferentes momentos que va trazando. Qué interesante, qué lindo verlo desde una perspectiva distinta, ¿no? Eso Patricia es realmente un libro abierto. Aparte de lo que te preguntás, ella se remonta al Cristo para acá. Muy bien, me encanta, me encanta. Así que muchas gracias, Patricia. Un placer escucharte realmente. Así que bueno, yo voy a compartir pantalla ahora, que así para hablar de esta generación de diseñadores voy acompañando con algunas imágenes. Así que bueno, vuelvo a decir y agradecer la invitación. Para mí es un honor realmente participar de esta charla. Muchas gracias, Andrea, muchas gracias, Vero, por la consideración y invitarme. Bueno, comparto la pantalla, ¿sí? Ahí. Ahí está. ¿Se ve la presentación? Impecable. Bueno, ahí estamos. Bueno, entonces como bien presentó Andrea, el tema de mi charla tiene un recorte en el tiempo que es mediados de los 80, mediados de los 90. Son las primeras prácticas de la contracultura que acompañaron el regreso de la democracia después de estos años de dictadura militar, donde hay un grupo de creadores cuando todavía no se había fundado la FADU, ¿no? Con la carrera de diseño de indumentaria textil. Entonces, de una manera autogestiva, empiezan a generar un vestuario alternativo a lo que era la moda de esa época. La moda de los años 80 venía siendo con modistas, referida a Europa y Estados Unidos, tomando en consideración diseñadores como Valentino, Versace, Chanel, Dior, o sea, toda una tradición que tenía la noción de buen gusto y de elegancia y de vestir, puesto desde esa óptica con la moda. No existía todavía una moda joven, empezaban a emerger las primeras marcas de moda joven que después, hacia el final de la década del 80, empiezan a abrir los shoppings y en los 90 es la gran llegada de los shopping y coronando la década la apertura de Zara en Buenos Aires. Pero en todas estas simultaneidades que se van dando aparece este movimiento entonces de diseñadores que primero de manera separada
mirada, empiezan a gestar sus propias prácticas y que están todas emparentadas con la sustentabilidad y la sostenibilidad, ¿no? Por un lado, hablo de Gaby Bunader, que es una diseñadora que yo la considero, la trazo como la primera diseñadora mujer que empieza a gestar un vestuario totalmente contracultural. Si bien existían grupos de rock, por ejemplo, las Viudas e Hijas de Rock and Roll o las Baby Squid, pero que eran grupos de música, grupos de rock, comandados por mujeres donde se gestionaban su propio vestuario, pero Gaby lo hace con la conciencia de primero vestirse ella y después empezar a generar colecciones para vender en las boutiques, que era otra de las prácticas de consumo que había en la época, de vender la idea de un estilista o de diferentes diseñadores, y en base a eso componer colecciones que formaban estos percheros. Gaby empieza entonces en el año 86. Luego está Andrés Baño, que ahora voy a hacer un recorte bien específico con por qué le llamo los diseñadores de la Bienal. Él es como la gran estrella, por decirlo de alguna manera, de la primera Bienal de Arte Joven del año 89, en donde la moda por primera vez es insertada como una disciplina artística. Hasta ese momento no estaba siendo vista de esa manera, porque era la moda, era Elsa Serrano, Gino Bogani, Gabriel Fragnier, bueno, toda la moda boutique que había en esa época. O sea, estábamos hablando de otro tipo de moda mucho más formal, emparentada con lo que tenía que ver la alta moda o la alta costura, como se le dice acá en Buenos Aires a estos diseñadores y a estos modistas. Entonces, esta primera Bienal de Arte Joven lo que propone es, bueno, a ver qué se está haciendo en materia de moda, la juventud. Entonces va reflejado en una serie de desfiles que se hacen en el Centro Cultural Recoleta, en lo que es en la Plaza San Martín de Tours, y ahí Andrés Baño lo que hace es llevar toda su vida, que tenía que ver con la noche, con la discoteca, con la calle, a generar una pasarela. Y ahora, bueno, luego sigo con este tema como para mostrarle las fotos de por qué fue tan impactante lo que se mostró, porque se hablaba de algo distinto, algo que hasta ese momento no se veía. Y por otro lado está Gabriel Gripo, que es un diseñador que actualmente, al igual que Andrés Baño, siguen trabajando y participando del sistema de la moda. Gabriel Gripo está radicado en Nueva York, tiene en Brooklyn su casa de moda, que es una boutique de té, de yoga y de todo diseño relacionado a la sostenibilidad. Él siempre trabajó bajo ese concepto, desde que llegó a Buenos Aires en el año 85 hasta el día de hoy, sigue con estas prácticas sostenibles en lo que cuenta en su repertorio de colecciones. Ellos lo que hacen entonces como grupo, yo los tomo a ellos tres, pero estamos hablando de un movimiento que después de la primera Bienal de Arte Joven se suman otros diseñadores con las mismas prácticas de reutilizar y reciclar materiales cotidianos y llevarlos al lenguaje de la moda. Entonces ellos, al generar una nueva vestimenta, empieza a impactar, ¿no? con modos de hacer de una manera distinta, y esto también se puede abordar desde los primeros meses o el primer año de la creación de la carrera en 1989 en la FADU, donde daban clases, por ejemplo, Gabriel Gripo, Baño y Gaby Bunader, pero también daban clases Hernán Fragnier, digamos, esto pongo el nombre de Susana Solquén, pero fueron obviamente muchísimas más personas las que fueron armando todos estos programas, Felisa Pinto también, pero en esa primera instancia convivían estos dos modos de hacer. Esto también, bueno, lo podemos ver desde otra perspectiva, ¿no? Porque si bien la moda fue evolucionando, fue armando diferentes momentos de acuerdo al estadio en la que está una sociedad, que tiene que ver también con la apertura de lo que son las exportaciones, la llegada de las marcas de lujo, la cantidad de marcas jóvenes que llegaron a abrir en lo que eran diferentes lugares, y los shoppings como los grandes centros de comercialización. Esta camada, que si bien tuvo mucha cobertura mediática y tiene diferentes referencias relacionadas a las historias o a los estudios culturales que va
se van revisionando, ¿no? lo que es el relato hegemónico de la moda, en mi entender, fueron demasiado invisibilizados durante mucho tiempo, justamente porque entiendo que estas prácticas que ellos hacían tenía que ver justamente con una metodología cercana a la sostenibilidad, utilizando el lenguaje que había en ese momento. Gabriel Gripo, acá vamos a empezar con las fotos y después vuelvo a esto. Gabriel Gripo, por ejemplo, cuando llega de Paraná a estudiar acá a Buenos Aires, siendo arquitecto, él, por ejemplo, empieza a reutilizar el cuero de la vaca, pero no es que iba al matadero a buscar que mataran una vaca para hacer camperas, por ejemplo, sino que lo que era el desecho, lo que era la basura, el residuo, lo que no servía para comercializar, se tiraba, y él se traía eso y con eso generaba una prenda de vestir. Entonces, por eso digo que ese trabajo fue dedicado desde el primer momento. Luego de la primera Bienal de Arte Joven, él lo que hace es abrir un puesto de moda que se llama Su Puesto de Moda, o sea, junto a Gaby Bunader abre este puesto, o sea, al lado de lo que eran las carnicerías, las verdulerías, algunas mercerías, estaba el puesto, Su Puesto a Hacer Moda, donde ellos vendían sus prendas, hacían desfiles, hacían exhibiciones, y él lo que él dice que abren este puesto porque lo que querían era pertenecer a lo cotidiano. Entonces una manera de ser cotidiano era, bueno, llevarlo a la exageración absoluta, que tenía que ver justamente con abrir una boutique en un puesto como de retiro, ¿no? El mercado de retiro, o sea, donde nadie podría pensar que abrir una marca de moda. Entonces siempre tuvieron esa idea como de romper con lo establecido, de ser disruptivos. Susana Solquén, la socióloga Susana Solquén, se pregunta si ellos se puede considerar como una vanguardia justamente por estas prácticas que ellos hacían. Gabriel Gripo, por ejemplo, trabajaba con los rezagos que vendía la fábrica Grafa, y hacía con eso, generaba, por ejemplo, diferentes prendas como sacos, como chalecos, los desconstruía, los volvía a armar y dejaba las costuras a la vista. Todo este proceso, o sea, se hacía como en paralelo a lo que estaba pasando en el mundo, que tenía que ver, o sea, podemos pensar en Martí Margiela, el diseñador belga que trabajó bajo estas circunstancias, el movimiento grunge, ¿no? de que justamente era digamos, esta crítica al mercado, esta crítica al capitalismo, pero ellos lo hacían desde un modo personal y no era tan advertido ese modo, sino en lo que hacían, en lo que resultaba, en el choque que generaba, pero no en estas prácticas de cómo componer un vestuario. Por ejemplo, cuando en una de las veces que él va a la fábrica Grafa a buscar estos rezagos, se encuentra tirado un manojo de telas, y era con las telas con las que habían limpiado las impresoras, y él se las trajo y utilizó esa limpieza, esa tinta que quedó en las lonas de Grafa, las usó para hacer toreritas, por ejemplo. Era reusar y reutilizar absolutamente todo lo que iba generando. Tomar, por ejemplo, diferentes textiles y bordarlos, pintarlos, o sea, era una intervención constante en prendas que eran únicas, que eran irrepetibles, ¿no? Y en base a eso se iba presentando. Generaba patchwork, por ejemplo, que eso es una práctica que sigue haciendo hasta el día de hoy, donde diferentes tipos de lanas de cashmere generan un top o un vestido y que son de diferentes suéteres, o sea, toma diferentes suéteres que le pudieron haber regalado o que pudo haber encontrado en lugares de segunda mano, y los reutiliza y arma este tipo de propuestas, ¿no? Por otro lado, también en los años 90, él se va en el 93 de Buenos Aires a vivir a Nueva York, o sea, se va con esta idea experimental, ¿no? De ver qué era lo que se podía hacer en otros ámbitos, pero también hace diferentes viajes, y uno de ellos, por ejemplo, participó en varias ferias de la basura, ferias de basura que había en Francia, donde se iba a revolver, o sea, eran lugares que estaban destinados a tener basura, iban y revolvían a ver con qué se quedaban, y en base a eso generaban un producto. Él en este caso, bueno, acá son diferentes imágenes de
de los reciclajes que duraban 24 horas en revolver en la basura, como para hacer un link en el tiempo. No sé si tienen presente el Señor Amor, que acá se hizo en 3 ediciones, donde se iba a revolver y en base a eso se generaban colecciones por diferentes diseñadores. Esto, bueno, él participaba de manera activa de este movimiento, y acá yo pongo una foto donde es actual, de los diseños actuales que él presenta. Y eso también es como para ver, digo, la evolución, ¿no? Cómo la mentalidad sustentable fue acompañándolo siempre pensó siempre a la moda desde este punto de vista. Y acá vuelvo a algo que a mí me pareció interesante del libro de Historia de la Moda de Susana Solquén, que ella lo que marca de este movimiento de diseñadores es que justamente organizaron los soportes de diseño desde otra manera, ¿no? Toman los conceptos que hasta ese momento eran estilo, elegancia, uniformidad, buen gusto y originalidad, que eran como la marca registrada para decir, bueno, yo participo de la moda, pertenezco a ese mundo. Ellos toman esos conceptos y le dan un significado diferente, justamente al ofrecer otro tipo de moda, otro tipo de diseño. Y por otro lado también, en estas crisis que hay a nivel social, político, económico, siempre pasa que al regreso, ¿no? Siempre la moda y el arte se empiezan a emparentar, empiezan a sentirse como más relacionados, y ellos justamente pertenecen a esa camada, porque muchas de sus presentaciones en algún momento se hacían en los espacios de rock, se hacían en las galerías de arte, se hacían en las discotecas. De hecho, bueno, se presentan en la primera Bienal de Arte Joven del año 1989, con una propuesta que no era contar la última tendencia o qué es lo que se viene para la primavera, verano o el otoño, invierno, sino era contar una expresión individual, contar cómo la personalidad de estos diseñadores impactaba en cada cual en un estilo distinto. Acá pongo otro de los casos, que es el de Gaby Bunader. Ellos se manejaban, digamos, de una manera, pensemos que era otro mundo, los 80, donde era todo como mucho más acotado, donde ellos justamente trabajaban de manera colectiva, era todo un hacer artesanal o con la máquina. Perdón, donde recién estábamos saliendo de la dictadura, Claro, ¿no? O sí, sea, sí, yo sí. empecé la facultad en el 82, o sea, eran tiempos raros. Nada que ver con lo que es ahora, nada que ver. Otra manera, ¿no? Incluso, digo, también en herramientas comunicativas, ¿no? El marketing siempre estuvo presente, eso desde ya, pero digo, había otras maneras que hoy de repente lo soluciona un programa, un software. En este caso, digo, era la antesala del flyer, ¿no? De una manera como mucho más, más personal, que era que un artista, otro artista viniera e hiciera, por ejemplo, una tarjeta personal y era hecho a mano, no estaba gestionado por ninguna máquina. Era como el trabajo colaborativo, digo, una actriz, un actor oficiaba de modelo, una cantante abría el desfile, digamos, era un trabajo colaborativo, era un grupo, por eso es un movimiento que fue muy impactante en esta época, y por lo pronto tenían una cobertura que fue muy amplia, no es que esto pasaba en el under y quedaba en el under, porque de hecho Laura Ramos, que la escritora Laura Ramos, tenía una columna en el diario Clarín, en el suplemento Sí, que salía cada 15 días, que se llamaba Buenos Aires me mata, y ella ahí relataba todo lo que pasaba en esta escena de estos años y lo que ellos hacían, ¿no? Todo este movimiento. Y acá pongo casos, por ejemplo, del diario Clarín, cubriendo, ¿no? La apertura el puesto de moda en el mercado de Retiro. Digo, pasaba eso también.
de la curiosidad, de cubrirlos, de tener una opinión sobre lo que se estaba viendo, que no era solamente cubrir la moda o el gran desfile en los grandes hoteles, sino que también se mostraba, había como mucho más noción que en la actualidad en los medios periodísticos, que hoy es como mucho más complicado encontrar una escena contada de lo que pasa en diferentes lugares de Argentina. No está contado. Acá, sin embargo, con solamente la edición impresa, ¿no? sin contar con internet, ni redes sociales, ni la web y demás, había una cobertura sobre este hacer. Y el caso de Gaby Bunader es que también ella trabaja con los patchwork, que es un recurso que empiezan a utilizar mucho. Ella, por ejemplo, cuando salía a la calle con una frazada, le ponía alfileres de gancho y así se generaba un tapado, y de repente justamente esa manera de vestirse le generaba que sus propias amigas y después personas desconocidas le preguntaran dónde lo había comprado, y cuando ella decía que no, entonces que se lo había hecho ella, le empezaron a encargar entonces esos vestidos, y eran vestidos pensados para la mujer, ¿no? De una mujer vistiendo a otra mujer, entonces pensado en la libertad de movimiento, en diferentes molderías. Ella había estudiado moldería, empieza entonces a generar pequeñas colecciones y las vende en diferentes boutiques. Tuvo su propia boutique dentro de lo que es la Galería del Este, donde ahí colgaba, por ejemplo, los impermeables, que los hacía con cuerinas que reutilizaba de los tapizados de auto, por ejemplo, y así armaba los impermeables. O por ejemplo la pelota pulpo se convertía en una cartera, donde ella, bueno, intervenía esa pelota y le ponía una cadena y eso era la cartera. O diferentes lápices los unía en un collar, por ejemplo, o sea, y lo que uno estaba mirando era una intervención más artística. De hecho, ella ahora trabaja en una empresa de joyería. Digo, no era que uno miraba y estábamos viendo los lápices. Y esto ocurría, repito esto porque no era la inmediatez de la información con la que contamos hoy. Digo, en este mismo momento o antes incluso, Martín Marchiela de repente se colgaba un corcho y era un producto de lujo, él lo vendía como un producto de lujo. Digo, como para ver cuál era la mentalidad de la época y que ellos estaban representando esa mentalidad de la moda, que estaba mostrando algo distinto a nivel mundial, antes de la globalización incluso, y que coincidían en estos modos de hacer y en estos modos de pensar la producción y el consumo, y la distribución de estos productos como una manera alternativa a lo que ofrecía en ese momento el sistema de la moda. Por otro lado, acá, digo, para mostrar también esto antes mostré La Nación, ahora para Clarín, ahora muestro La Nación, digo, cómo eran pensados, estaban reflexionando sobre el hacer de ellos, porque no estaba puesto el foco como algo descolocado o extravagante, o una vista del otro como algo fuera de la norma, sino como que se los contaba qué era lo que estaban diciendo, contra qué estaban cuestionando, qué estaban abordando en estos métodos de producción y de exhibición en lo que tiene que ver con la moda. Y por otro lado, ellos también siempre se consideraron con una pata en el arte, porque Gabriel Grippo, por ejemplo, en el año 92, presenta en el KIC durante 3 días una exhibición que se llamaba Moda 321, en donde él contaba su método de producción. Esto que les mencioné anteriormente, él lo contó en una exhibición en un centro de arte que era, digamos, emblemático, porque en los años 60 es donde ahí se formó el arte conceptual de Argentina, ¿no? De donde se gestó el arte conceptual argentina. Por otro lado, también se juntaban entre ellos, se armaban estas exhibiciones donde no solamente era el desfile como la gran plataforma performática, sino como que era contar, de colgar, de mostrar y de apelar a diferentes estereotipos de belleza, ¿no? La belleza establecida, de utilizar
justamente las telas que ellos encontraban. Gaby Bunader salía a caminar por Once y se fijaba al horario que cerraban los negocios, y ahí entraba a ver qué era lo que había de descarte para comprarlo más barato, y entonces siempre compraba lo que estaba defectuoso, los rollos defectuosos, y en base a eso iba generando diferentes prendas, con muchas cosas también no estaban pensadas en sí por la ecología. En el caso de Gripo sí, pero no estaba absolutamente al 100% pensando, sino también en los recursos que uno tiene para poder hacer con lo que hay, ¿no? Y también por el recurso económico. Entonces, eso también era como, digamos, como que prevalecía. Y por otro lado, también esto que algo que a mí me interesa siempre remarcar en las entrevistas que hago, es saber si se dan cuenta de lo que estaban haciendo, digo, si el entrevistado se da cuenta de lo que está provocando en un momento dado, o cuándo se dio cuenta de lo que estaba generando. Y en el caso de Gaby Bunader, cuando se lo consultó, estaban generando algo contra lo que estaba sucediendo, era su manera de recuperarse después de la dictadura, era recuperar el espacio público, por eso había una gran cantidad de desfiles en la calle, grandes presentaciones en la calle, en donde la misma calle, las mismas veredas servían de pasarela, porque ellos se luqueaban durante el día, tenían una vida como cualquier otra persona de trabajo y demás, pero después venía el acto performático a la noche, de vestirse, de luquearse y de salir a decir, bueno, esto soy yo y así soy yo, en una sociedad totalmente conservadora, donde, por ejemplo, no se contemplaba la homosexualidad, en donde todo lo contrario, y ellos acá abiertamente decían, hay otro tipo de sexualidad, nadie habla del binarismo hombre-mujer, sino como que ellos era lo que sentían, y en ese grupo que los encuentra, ¿no? En ese colectivo que los contiene, cada cual tenía la posibilidad de ser como quería ser, y cada persona también, que eso también es lo interesante, encontraba diseñadores que eran todos distintos entre sí, que colaboraban entre sí, pero que cada cual podía vestirse como quería de acuerdo a lo que ahí sucedía. Y que por otro lado también no, el sistema de la moda no estuvo, digamos, ausente de la mirada que podían tener sobre ellos, porque por ejemplo la marca Levi's en el año 94 les regala a este grupo de diseñadores para que hagan un desfile en Garage Argentino, para que presenten, según la visión de ellos, la colección primavera-verano del 94. Entonces estaba Sergio Delof, Laurencio Adot, Sylvie Burstein, no, perdón, Sylvie Geronimi, Gaby Bunader, Gripo, Baño, Mariano Toledo, cada cual con su estilo genera un vestuario con lo que les regala, con los descartes que le da Levi's o con los remanentes que le da Levi's, y arman una colección de moda. Y ese mismo año pasó lo mismo con Patio Bullrich. Patio Bullrich los convoca para que hagan un desfile que se llamó el Fashion Shock, y en ese Fashion Shock en realidad el shopping estaba presentando la temporada primavera-verano con absolutamente nada de lo que había en el shopping, porque el shopping no tenía, ninguno de estos diseñadores tuvo jamás una boutique ahí dentro, y sin embargo los convocaba justamente porque mostraba lo distinto, porque mostraba otro tipo de creatividad, porque este filtro pasado por el arte, de no verse solamente como un producto de moda, sino como una expresión personal, y siguiendo esto, ¿no? Desde la artesanía, del hacer cada prenda hecha a mano, no se trabajaba de manera seriada, de utilizar la máquina de coser o la overlock, digamos, como para generar diferentes puntadas que sean distintivas de ellos. Eso fue el caso de Kelo Romero. Digo, son diferentes formas en que ellos se dan a conocer, se empiezan a mostrar, y que de alguna manera solucionaron determinada cantidad de cosas relacionadas a lo que fue la represión durante tanto tiempo, de no poder hacer uso de la calle de una manera natural, de no tener miedo, de tratar de esconderse y no expresarse, y de repente acá venía otro tipo de expresión.
Y acá por otro lado, bueno, vamos a Andrés Baño, que Andrés Baño sí, él empieza en el año 89 con tema de moda y diseño, y es un diseñador que actualmente sigue trabajando en la moda. Ahora está nuevamente acá en Buenos Aires, pero ha estado en diferentes, o sea, él es nómade, lleva sus prendas y sus diseños por diferentes partes del mundo, se asienta un tiempo y después se muda. Así logró que, por ejemplo, desde Karin Reutefeldt hasta Courtney Love o Pamela Anderson le compren sus colecciones, pues es un diseñador como que es muy exquisito para entender el cuerpo y las formas de la mujer, por ejemplo, y que sea de una manera distinta, no parece realmente un hombre vistiendo una mujer, porque parte de cómo es la esencia de esa mujer. Digo, eso es como interesante. Y por otro lado, él siempre trabajó con drags, trabajó con chicas travestis, trabajó con diferentes personas dentro de la pasarela, diferentes corporalidades, y es como muy recordado justamente por, digamos, esto que sucedió en la primera Bienal de Arte Joven, que yo les comentaba que esto fue como un gran impacto, más allá.